hacer esto. Ahí se ve bien, ¿no? Mi pantalla. Bánquenme que abro el chat por las dudas. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces la idea de hoy va a ser terminar la guía 5. En particular, hoy vamos a discutir un poquito, bueno, paridad, helicidad y quiralidad. Como para que no sea una ensalada de conceptos, voy a tratar de que sea lo más conceptualmente coherente posible. Entonces, un poco como para seguir en el espíritu de lo que estábamos haciendo la clase pasada, ¿no? Si quieren, la clase pasada... esperen, voy a apagar mis auriculares. Ahí está, ahora sí. Si no sentía que estaba gritando. Entonces, si recuerdan un poco lo que hicimos en la clase pasada, básicamente nos preguntamos, bueno, cómo tiene que transformar el espinor frente a transformaciones del grupo de Lorentz para que la ecuación de Dirac sea invariante, ¿no? Entonces, hoy vamos a seguir un poquito con ese espíritu. Entonces, si quieren, hasta ahora, solo consideramos transformaciones que pueden componerse de transformaciones que están infinitesimalmente cerca de la identidad, ¿sí? Entonces, si quieren, hasta ahora consideramos rotaciones y boost. ¿Sí? Estos, si quieren, se componen de transformaciones infinitesimalmente cercanas a la identidad. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vimos es, habíamos dicho que esto era el grupo de Lorentz propio y vimos cómo debería transformar el espinor frente a transformaciones de este grupo, ¿no? Entonces, hay transformaciones que estuvimos dejando afuera, en particular la que no estuvimos considerando es, bueno, ¿qué pasa con la paridad? ¿No? Después voy a volver un poquito sobre esto, pero bueno, hasta 1956 en particular se creía que cualquier cosa que fuera una ley fundamental de la física tenía que ser invariante frente a paridad. O sea, si había un proceso posible y uno ponía un espejo, bueno, la imagen especular de ese proceso debería también ser posible. Vamos a ver que no es el caso, en particular con la interacción débil, pero en el espíritu anterior a 1956 uno podría decir, bueno, dado que considero que las leyes físicas fundamentales deberían ser invariantes frente a paridad, podríamos preguntarnos también, bueno, ¿cómo transforma el espinor frente a transformaciones de paridad? ¿Ok? Entonces, si quieren vamos a decir operador paridad. Vamos a notarlo así, ¿sí? Lo que hace, aplicado a un vector, básicamente es me invierte las coordenadas espaciales. ¿Ok? En particular, si tengo algún cuadrivector, esta cosa me la mandará T y la parte espacial invertida. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense que uno con esto podría armar productos de vectores también. O sea, en definitiva, vamos a hacer una distinción entre vectores, ¿no? Porque lo que nosotros conocemos son los vectores polares, si quieren, que son los que transforman de esta manera frente a paridad. Esto es lo que uno llamaría vectores en general, pero vamos a ponerle polares. ¿Sí? Que uno sabe que, bueno, si tiene un vectorcito B, uno aplica una transformación de paridad, esto pasa a ser menos B. ¿Sí? Ahora, fíjense que en la medida que consideremos productos de vectores, productos de estos vectores polares, podemos conseguir algo que transforme con un signo menos adicional, ¿no? Entonces, en particular, esto ya lo conoce de física 3, ¿no? Pero uno tiene lo que se llaman vectores axiales. ¿Sí? O pseudovectores también. ¿Sí? Entonces, en particular, el que uno conoce es, bueno, si uno agarra y define un producto de vectores polares, un producto vectorial de estas cosas, bueno, entonces cuando haga una transformación de paridad,
¿sí? Este vector axial no cambia de signo, ¿sí? Queda exactamente igual. El ejemplo clásico es el campo magnético, ¿no? Si recuerdan en física 3, cuando uno quería ver las simetrías, uno hacía una reflexión y después multiplicaba con un menos adicional el vector resultante. Bueno, y en particular también podríamos hacer escalares. ¿Sí? Esto es fácil porque uno podría hacer, bueno, definir considerar que estas cosas son productos escalares de dos vectores polares. ¿Sí? Así que esto es un numerito, frente a paridad este escalar no cambia. Y uno podría hacer productos escalares de un vector polar y un vector axial, y eso va a tener un signo menos. Así que uno podría definir, bueno, estos pseudoescalares. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque después voy a estar interesado en, bueno, qué bilineales puedo armar agarrando espinores de Dirac para formar, bueno, en la clase pasada vimos vectores y escalares, vamos a tratar de armar con eso también pseudovectores y pseudoescalares. Entonces lo que estaba diciendo es que, bueno, el pseudoescalar uno lo puede armar como un producto escalar entre un vector polar y un vector axial, y se ve que cuando uno aplica una transformación de paridad, esto pasa a ser, bueno, menos el escalar con el que arrancó. ¿Ok? Entonces, un poco en el espíritu de la clase pasada, vamos a hacer lo mismo, que es decir, bueno, lo que me interesa ahora es ver, bueno, cómo tiene que transformar el espinor cuando hago una transformación de paridad. ¿Ok? Entonces, en particular, sabemos que, bueno, sobre vectorcitos esto actúa invirtiendo las coordenadas espaciales. ¿Sí? Lo que nos interesa ahora es ver, bueno, a dónde tiene que ir a parar este phi cuando hago la transformación. ¿Sí? Así que esto irá a algún phi', que al igual que la clase pasada será alguna matriz asociada a esta transformación de paridad, aplicando el espinor, y esto tendrá, bueno, la parte espacial invertida. ¿Ok? Entonces, no, de manera totalmente análoga a lo que hicimos en la clase pasada, lo que podemos hacer ahora es preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que satisfacer esta transformación para que la ecuación de Dirac quede invariante cuando hago la transformación de paridad? ¿Sí? Entonces, en particular, lo que me interesa es que se satisfaga esto. ¿La anotación esta de slash la introdujeron? ¿No? Ok, bueno, básicamente, cada vez que tienen un gamma mu contraído con Lo algún comenté, pero ni vectorcito, siquiera se los escribí, así que... se nota directamente tachándolo. ¿Sí? O sea, esta cosa acá no es más que el gamma mu derivada mu prima, si quieren. Es una notación que va a empezar a aparecer, todavía quizás no es del todo necesaria, pero a medida que agreguemos más términos y se complejice todo un poco, va a ser cómodo tenerlo, así que no está mal si lo van incorporando. Entonces, en definitiva, bueno, lo que quiero ver es cómo tiene que transformar este espinor para que esto sea invariante. Entonces, hacemos exactamente lo mismo de la clase pasada. Entonces, si quieren acá, separemos la parte temporal del espacial. Esto va a ser I gamma 0, D0' menos I gamma I, DI' menos M. Todo esto con el S de paridad aplicado a phi igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que, de nuevo, ¿cómo van a ser estas nuevas derivadas en términos de las derivadas en el sistema no primado? O sea, lo que estoy preguntando es qué pinta tienen que tener estos tipos en función de las derivadas sin la prima. Menos las derivadas, bueno, menos las derivadas para la parte espacial nada más, ¿no? O sea, la parte temporal va a quedar exactamente igual, ¿sí? Porque la parte temporal no hago nada, ¿sí? Pero acá efectivamente aparece un signo extra, así que esto será I gamma I, DI menos M. Todo esto por esta transformación de paridad aplicada a phi igual a 0. ¿Sí? Así que, de nuevo, hago lo mismo. Acá voy a multiplicar todo a izquierda por la transformación inversa. ¿Sí? Así que fíjense que lo que me queda es, bueno, me queda un I, S de paridad a la menos 1, gamma 0, la transformación de paridad, más I, esta transformación inversa, el gamma I, la transformación directa, menos M por phi igual a 0.
¿no? Y ahora estamos, porque ahora lo que decimos es, bueno, si queremos que esto tenga exactamente la estructura de la ecuación de Dirac, pero en el sistema no primada, lo que necesitamos es que toda esta cosa de acá sea gamma cero, ¿sí? Y que toda esta cosa de acá nos dé el menos adicional que había aparecido en las derivadas. Así que todo esto necesitamos que sea menos gamma i. ¿Ok? Entonces, ¿conocen ustedes alguna matriz que satisfaga esto? ¿No? Seguro que la respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí desde ya, pero bueno, pueden no recordarla. Gamma cero, exactamente, ¿no? Fíjense que si tomo que este S de paridad sea gamma cero, estoy hecho, ¿no? Porque tengo... recuerden que gamma cero, gamma cero, gamma cero, esto era gamma cero dagado, de ahí teníamos esta propiedad, y esto era gamma cero en definitiva. Así que esta está bien. Y si usaban gamma cero, gamma i, gamma cero, esto era gamma i dagado, y esto es menos gamma i. Así que estamos bien. Así que la respuesta es buena. Sí, esta propiedad la usamos la clase pasada. Esta de acá. Así que buenísimo. Frente a paridad, lo que sabemos es que entonces, bueno, si agarro la función de onda, este tipo, fíjense que para que la ecuación de Dirac sea invariante, este tipo tiene que transformar de acuerdo a, bueno, gamma 0, phi, y acá tengo que invertir la parte espacial. ¿Sí? Fíjense que si yo no hiciera esta transformación, o sea, si no le agregara este gamma 0, la ecuación de Dirac no sería invariante, así que uno tendría que, bueno, que el hamiltoniano de Dirac no conmutaría con la operación de paridad, solo reflejar la parte espacial, ¿no? O sea, con lo que conmuta es hacer la transformación completa, que es transformar el espinor con el gamma 0 y además invertir la parte espacial. ¿Sí? O sea, esto si quieren se puede escribir, como en la notación de la guía, esto es lo mismo que decir gamma 0 phi compuesto con el operador inversión espacial. ¿Sí? Y lo que es invariante frente a la transformación de paridad es, bueno, o sea, si quieren, el hamiltoniano de Dirac conmuta con esta paridad completa, ¿no? O sea, hacer gamma 0 compuesto con phi. Sí, la notación no es la mejor, pero bueno, es la de la guía, la guía esta de inversión espacial. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? Genial. Sí, Buenísimo. sí, sí. Entonces, ahora sí, déjenme volver a lo que a lo que hicimos la clase pasada, que es decir, bueno, si quieren vamos a poner bilineales directamente. Vamos a revisitar un poquito lo que habíamos hecho la clase anterior, que es decir, bueno, ¿cuáles son las combinaciones de este phi adjunto o phi techito de la clase pasada? Y phi, ensanguchando matrices de 4×4 que nos permitan formar escalares, vectores, pseudoescalares, pseudovectores. ¿Sí? Si recuerdan la clase pasada, ya vimos que phi techito, phi, ¿cómo se comportaba? Frente a rotaciones de Gusta, al menos, que fue lo que vimos la clase pasada. Bueno, esto, si recuerdan, esto era un escalar de Lorentz. ¿Sí? Y vimos que si uno armaba esta cosa ensanguchando un gamma mu, esto tenía el comportamiento de un cuadrivector. ¿Sí? ¿Le suena esto? Esto de nuevo lo habíamos hecho para rotaciones más justas, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, lo que me interesaría ahora es ver si estas cantidades siguen teniendo el comportamiento correcto, o sea, si se siguen comportando como escalares y vectores cuando hago transformaciones de paridad. ¿Sí? Entonces, en particular, lo que me gustaría es ver si, bueno, frente a paridad, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Sí? Esto no es difícil porque fíjense que lo que dijimos es que, bueno, el phi transforma con un gamma cero, así que esto es lo mismo que aplicar el operador de paridad a... Si recuerdan, el phi adjunto habíamos dicho que era phi dagado por gamma cero. Tenemos este phi. Así que cuando haga paridad acá, lo que me queda es, bueno,
gamma 0 por phi todo dado, gamma 0 por phi. ¿Sí? Gamma 0 por gamma 0 sabemos que da la identidad. Así que toda esta cosa no es más que, bueno, phi techito por phi. Así que esto tiene el comportamiento de escalar, todavía. Frente a paridad también. Bueno, de la misma manera podríamos chequear que si hacemos ahora phi techito, gamma mu por phi, fíjense que esto de nuevo es, bueno, aplicar el operador de paridad a phi dagado, gamma 0, gamma mu, phi. Así que esto es gamma 0, phi, todo dagado. Gamma 0, gamma mu, gamma 0 por phi. Así que esto es de nuevo phi adjunto, gamma 0, gamma mu, gamma 0 phi. Y fíjense que está bien, ¿no? Porque las componentes, digo, si esto es un J mu, como habíamos dicho en la clase pasada, fíjense que ahora las componentes espaciales, ¿no? JI va a parar a menos JI. ¿Sí? ¿Se ve? Justamente, de nuevo, por la misma propiedad antes, que cuando este gamma mu sea un gamma i, esto es... ¿Ok? Nacho, ¿te puedo hacer una Entonces, pregunta? perfecto, esto también tiene el comportamiento de vector que queríamos. Bueno, lo que nos faltaría hacer ahora entonces es, si queremos completar la tablita que habíamos hecho antes, es decir, bueno, ¿cómo podemos con estos bilineales armar un pseudo escalar y un pseudo vector? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes? Entonces, bueno, para eso tenemos que introducir un elemento adicional que seguro en la teórica mencionaron, que es, ¿Estarán muteados? ¿no? O sea, lo que nos gustaría armar ahora son, bueno... Nacho, ¿estás escuchando? ¿No se escucha? ¿Ahora mejor o no? Me Hola, parece que hola. a vos no te están No, escuchando, que vos no estás. tengo apagados los auriculares. Déjenme... ¿Ahora sí? ¿Escuchás vos? Ah, yo no los escucho, pero tengo apagados los auriculares. Debería... A ver, ahora prueben ahora. Hola, hola, ¿nos Ahí escuchás? está, ahora sí, perfecto. Perdón. Había justo una alumna que quería preguntar algo. Perdón, Perdón. yo. No, sí, está Disculpa. perfecto. Tenía muy bajito el volumen, por eso no escuchaba. No, no pasa nada, perdón que interrumpí. No, perdón, al revés. Córtenme, Solo, tranquilo. solo una duda, o sea, ¿estoy entendiendo bien? ¿Te aparece, por ejemplo, en el paso, por ejemplo, cuando calculaste el de phi techo phi, te aparece el otro gamma cero porque estás pensando paridad como el gamma cero compuesto con la inversión? Me aparece el gamma 0. Claro, exactamente. Pues paridad vimos que, o sea, el operador de paridad completo es invertir las coordenadas espaciales y el espinor también tiene que transformar frente a paridad. ¿Cómo transforma? Bueno, multiplicando izquierda por un gamma 0. Buenísimo, está O bien. sea, si yo no pusiera este gamma 0, lo que dije acá es, fíjense que si yo no pongo este gamma 0, la ecuación de Dirac no me queda invariante frente a... O sea, si solo invierto las coordenadas espaciales, la ecuación de Dirac no queda invariante. Ok, Entonces, el buenísimo. operador completo de paridad es, bueno, la paridad de toda la vida operando sobre la parte temporal y espacial, y en el espinor eso es equivalente a multiplicar a izquierda por un gamma 0. Buenísimo. Ok, Gracias. perdón que no estaba escuchando. Ahora No, sí, no, corten, al las contrario. veces que haga falta. Bien, entonces, lo que estaba diciendo es, bueno, lo que queremos armar ahora son pseudovectores y pseudoescalares. ¿Ok? Entonces, para poder armar eso vamos a tener que introducir un elemento adicional que en la teórica seguro lo mencionaron, que es este gamma 5. ¿Le suena? ¿Sí? Esto está definido como el producto Supera de... el producto de las gamas. Exactamente, gamma 0 con gamma 1, gamma 2, gamma 3. En la representación de Dirac, que esto es... ¿Tiene esta pinta? En la base de Dirac, ¿no? Y tiene un par de propiedades simpáticas que vamos a necesitar justamente para que nos aparezcan los signos menos adicionales, que son, en particular, lo que me va a interesar es que gamma 5 conmuta con cualquiera de las otras gamma mu. Y gamma 5 al cuadrado me da la identidad. ¿Ok?
Entonces, fíjense que este en particular nos va a dar los menos que nos hacen falta, porque yo ahora podría decir, bueno, si quiero armar un pseudoescalar, por ejemplo, podría probar la combinación, hago phi daga phi, ¿sí? Pero acá ensangucho un gamma 5. ¿Ok? Entonces, cuando vea cómo transforma esto, fíjense que la cuenta es muy parecida a la que hicimos recién. Acá me va a aparecer un gamma 0, phi dagado, gamma 0, gamma 5, gamma 0, phi. ¿Ok? Entonces, cuando quiera llevar el gamma 5 acá a la izquierda, ¿sí? Esto es lo mismo que menos gamma 5, gamma 0, porque anticonmutan. Así que en definitiva me queda que todo esto es menos phi techito, gamma 5 phi. Así que este es el bilineal que tiene comportamiento, que se comporta como un pseudoescalar frente a paridad. ¿Alguien se anima a decirme qué pinta va a tener el pseudovector? Seguro va a tener psi adjunto de un lado, psi del otro. Bueno, gamma mu va a tener que estar, ¿no? Como para que tenga al menos el índice de vectorcito. Y la gracia va a ser, bueno, acá de nuevo forzamos a que metemos un gamma 5. ¿Sí? Si vemos cómo transforma esto frente a paridad, esto es fácil ver que es, bueno, de nuevo, ¿no? Del primero me sale un gamma 0 psi dagado, gamma 0, gamma 5, gamma mu, gamma 0, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que para la parte espacial de esto, cuando esto es un i, tengo el menos, o sea, primero tengo que pasar esto de este lado, ¿sí? Esto de nuevo es menos gamma 5, gamma 0. Así que tengo el menos de esa conmutación, el menos de tener ensanguchado el gamma i entre dos gamma ceros, así que esto es lo mismo que más psi techito, gamma i, sí. Así que la parte espacial de este vector no cambia frente a paridad, esto se comporta como un pseudovector. ¿Ok? Entonces uno podría, bueno, completar la tablita que habíamos hecho antes, es decir, vamos a poner ese mejor. Escalar. Pseudoescalar. Vector axial. Sí, así que dijimos, bueno, este es fácil porque es phi adjunto phi. Para que sea el pseudoescalar simplemente desanguchamos un gamma 5. ¿Sí? El vector lo habíamos armado con un gamma mu ensanguchado entre estos dos. Y acá de nuevo, para que sea pseudovector, le metemos un gamma 5 adicional. ¿Ok? Bien, perfecto. Esto como para completar lo de transformaciones de la clase pasada, ¿no? Entonces, ahora déjenme volver un ratito a la pregunta original de, bueno, ¿las leyes de la física son efectivamente invariantes frente a transformaciones de paridad? O sea, si hay un proceso físico posible, el proceso que venga de reflejar, o sea, que se ve frente a una reflexión especular, ¿es también posible? Entonces, para poder ver eso, déjenme introducir un par de conceptitos antes, ¿sí? En particular el que me gustaría discutir antes de mencionar eso es el de helicidad. Ok, entonces la helicidad básicamente va a ser, si quieren, de cierta forma vamos a generalizar un poquitito, bueno, no sé si generalizar, o sea, ¿están de acuerdo que el spin no es un buen número cuántico, ¿no? Para estos spinores, ¿no? En el sentido de que ya vimos que, o sea, ¿cómo generalizaría uno el spin? Este era supongamos que tenemos las matrices de Pauli de dos componentes, ¿no?
sea, si esto opera sobre un spinor de dos componentes, lo que vimos es, bueno, uno podría generalizar naturalmente el spin diciendo, hago una matriz así en bloques, si quieren un medio por esto. Oh, bueno, vamos a ir por ahora. ¿Sí? Pero lo que vimos es que si uno agarra el hamiltoniano de Dirac, ¿sí?, y conmuta contra estos tipos, esto no daba 0, ¿no? De hecho les daba I, un Levi-Civita y JK, y acá les quedaba esta cosa, me parece. Pero en definitiva es distinto a 0. O sea, dado un spinor que es autoestado del hamiltoniano y tiene el impulso bien definido, lo que vemos es que el spin no conmuta con ese hamiltoniano, así que no es un gran número cuántico. ¿Sí? Esto lo recuerdan. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Consideremos un ratito las soluciones de energía positiva, ¿no? O sea, veamos un cachito la estructura de estos tipos, donde este S puede ser, bueno, 1 o 2. ¿Sí? ¿Qué estructura tenían estos? Bueno, tenían toda la parte asociada, toda la parte espacio-temporal, que habíamos visto que tenía la estructura de una onda plana. ¿Sí? Y la parte específicamente del spinor, lo que habíamos visto es que esto se podía escribir como un psi, las dos componentes superiores, y que las dos componentes inferiores venían dadas por, bueno, P por sigma, omega más m, aplicado a este psi. A este chi, perdón. ¿Ok? Donde este tipo de acá era, bueno, 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo operara con este tipo en este spinor, sobre la parte superior del spin no hay ningún problema, ¿no? Porque que justo está escrito en términos de autoestados de las matrices de Pauli. En Z al menos. ¿Ok? Ahora, el problema viene claramente de la parte esta, de las dos componentes inferiores del spinor. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo dijera que el momento está en Z, ¿no? Si esto fuera P en Z, ¿sí?, entonces, este P por sigma sobre omega m por xi es exactamente, bueno, esto será PZ sigma 3 sobre omega más m aplicado a xi, que en definitiva va a ser más o menos un numerito por este mismo vectorcito. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con esto es, si el impulso estuviese en la dirección z, esta cosa tiene el spin en z bien definido. ¿Ok? Entonces, nos gustaría generalizar eso como para spines, o sea, para momentos en cualquier dirección, ¿no? Entonces, uno puede mirar con fuerza un ratito el conmutador este, ¿no? Volver y decir, che, bueno, vuelvo al conmutador del hamiltoniano de Dirac con estas matrices de spin, ¿sí? Entonces, vectorialmente esto es, bueno, I alfa producto escalar P. Entonces uno podría decir, bueno, en el caso anterior funcionó porque justo tenía momento en Z y el spin en Z, ¿no? Pero entonces podría tranquilamente decir, bueno, defino un operador que vamos a llamar operador helicidad. ¿Sí? Que haga precisamente eso. O sea, lo que digo es, bueno, busco sigma proyectado en la dirección de P. A veces a esto se le pone un medio acá. Lo voy a poner ahí entre paréntesis por las dudas. ¿Sí? O sea, depende si uno quiere estas cosas, que los autoestados sean más o menos uno o más o menos un medio. ¿Ok? Entonces, fíjense que la ventaja de esto es que es muy fácil ver que, bueno, esto en general se nota H, ¿sí? Entonces, fíjense que si ahora me fijo cómo es el conmutador de este hamiltoniano de Dirac con este operador de helicidad, bueno, todas estas cosas deberían tener gorrito, ¿no? Pero, bueno, en notación de índices, esto es el hamiltoniano de Dirac, ¿sí? Y la helicidad la voy a notar como, esto es sigma i, pi sobre módulo de P. ¿Sí? Así que podría separar este conmutador en dos conmutadores. ¿Sí? Fíjense que, si quieren, vamos a hacerlo completo. Podría hacer esto diciendo, una parte me queda hamiltoniana de Dirac,
PI sobre P, más, y esta es la que me interesa, que me queda hamiltoniana de Dirac, sigma I PI P. ¿Ok? Entonces, esta sabemos que el operador impulso conmuta con el hamiltoniano, así que está todo bien. Fíjense que la segunda es fácil ver que va a dar cero, ¿no? Porque si yo si agarro esto y en vez de escribirlo en notación de índices, lo escribo como vectorcitos, fíjense que esto es lo mismo que decir, bueno, hamiltoniano de Dirac conmutando con el operador de spin escrito vectorialmente. Y esto sería lo mismo que decir, bueno, producto escalar P con P. ¿Se ve? Déjenme hacerlo con notación de índices primero, si quieren. ¿No? O sea, si escribo cuánto daba el conmutador habíamos dicho que esto era I, como que era la componente I de esta cosa, esto es J, K, I, alfa J, PK, PI sobre P. Que de nuevo, lo que les decía es que vectorialmente esto es lo mismo que decir I, alfa, producto vectorial con P, producto escalar P. Y esto es nulo. ¿Sí? Así que la helicidad, a diferencia del spin, que es el spin pero proyectado sobre la dirección de movimiento, sobre el vector impulso, perdón, sí es un número cuántico bien definido. ¿Sí? Entonces uno sí podría escribir un conjunto completo de observables que conmutan. ¿Sí? Como, bueno, hamiltoniano, P, ¿sí? Y le agrego la helicidad. ¿Ok? Genial. Bien, buenísimo. Entonces, ¿para qué necesitaba esto? Bueno, porque ahora sí quiero volver un ratito a la pregunta original. Déjenme hacer una pequeña digresión acá. Perdón. Antes de hacer esto, lo podría haber mencionado después en realidad. Pero fíjense que este concepto de helicidad claramente o sea, este operador no es invariante frente a Bus, ¿no? O sea, no es invariante de Lorentz en el siguiente sentido. Fíjense que si yo agarro una partícula, imagínense que tengo lo siguiente. Perdón. Vamos a hacer esto. ¿No? Imagínense que tengo acá alguna partícula con impulso P, o con una partícula, si quieren, con velocidad V. ¿Sí? Y su spin apunta en esta dirección. ¿Sí? Entonces, esto claramente tiene helicidad positiva, ¿no? No insistí en esto, pero fíjense lo siguiente, perdón, déjenme volver un segundito. Fíjense que hacer sigma por P sobre módulo de P al cuadrado, ¿cuánto les da? ¿No es el módulo de sigma al cuadrado? No, acuérdense cuando tienen un producto escalar de algún vector con las matrices de Pauli, eso al cuadrado es el módulo del vector con el que están contrayendo, así que esto es módulo de P cuadrado sobre módulo de P cuadrado. ¿Sí? Así que en definitiva esto es 1. Así que los únicos autoestados, o sea, los únicos autovalores asociados al operador de helicidad son más y menos 1. Si uno pone el 1 medio, bueno, acá saldrá un cuarto y los autovalores serán más menos 1 medio. ¿Sí? Esto es para decir que los autovalores de H son más menos 1. Okay, no había insistido en eso. Si quieren agreguen eso y sigo. ¿Estamos? Bien, okay. Yo voy a tomar como sí. Entonces, lo que está diciendo es que este concepto de helicidad claramente no es invariante frente a Bus, y la razón es la siguiente, ¿no? O sea, heurísticamente uno podría decir, bueno, tengo una partícula que se mueve con velocidad v y tiene su spin
apuntando de manera alineado con la dirección de movimiento. ¿Sí? Ahora, tranquilamente yo podría pasar algún otro sistema de referencia. ¿Sí? Supongamos que pasamos algún sistema de referencia que se mueve, este es un S', este será un S, donde esto se mueve con velocidad U. ¿Sí? Entonces, si la velocidad del bus es más grande que la de la partícula, ¿sí? Acá el impulso se va a invertir, ¿no? Mientras que el spin va a seguir apuntando en esta dirección. ¿Sí? Así que haciendo un bus pasaríamos de tener una partícula que tenía helicidad más 1 a una partícula que tiene helicidad menos 1. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo con eso, no? Bien. Ahora, ese argumento claramente solo puede funcionar para partículas con masa, ¿no? O sea, siempre y cuando... Bien, vamos a poner... ¿Sí? Digo, en el momento, si la partícula es no masiva y se mueve a la velocidad de la luz, nunca vamos a poder encontrar un frame en el que... Nada, o sea, nunca vamos a poder hacer un boost a una velocidad mayor a c. ¿Ok? Entonces, si quieren, para partículas sin masa, ¿sí? Este h es invariante frente a boost. ¿Ok? Entonces, en particular, si quieren, para el neutrino, que es el que me interesaba mencionar ahora, ¿sí? La masa del neutrino es 0, así que la helicidad del neutrino debería ser una cantidad bien conservada. Y en particular, lo que uno diría es, bueno, si verdaderamente las leyes de la física son invariantes frente a paridad, uno esperaría tener, bueno, que frente a decaimientos, más o menos uno observara un medio de neutrinos con helicidad 1, y un medio de neutrinos con helicidad menos 1. ¿Sí? No solo para el neutrino, también uno podría decir esto, bueno, para el fotón, por ejemplo, la masa del fotón también es 0. ¿Sí? Así que acá también uno esperaría que en decaimientos observar un medio de fotones con helicidad 1, y más o menos la mitad de los fotones con helicidad menos 1. ¿Ok? Bueno, experimentalmente esto no se ve. De hecho, esto está robado del Griffiths, como si quieren después leerlo con un poquito más de detalle. ¿No? Pero si uno ve, en particular, el decaimiento de los piones menos, ¿sí? Considera un pion menos. El spin de esta cosa es 0. ¿Ok? Entonces, imagínense que me paro en el sistema de referencia en el que este pion está en reposo. ¿Sí? Y se produce un decaimiento, y de este decaimiento salen vamos a hacer acá una rayita. ¿Sí? De acá salen un neutrino de muón, un antineutrino, perdón, y un muón. ¿Ok? Ahora, como estoy en el sistema de reposo de este pion, necesariamente estas dos partículas tienen que salir back to back, ¿no? Tienen que salir con sus momentos espaciales totalmente opuestos. ¿Están de acuerdo con eso, no? Y entonces, para que el spin sea 0, necesariamente las dos van a tener que tener su spin alineado con la dirección de movimiento, así que en este decaimiento, necesariamente las dos cosas tienen helicidad positiva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok, genial. Bueno, ahora, si uno podría decir, bueno, veo cuál es el proceso que se obtiene de hacer una reflexión especular de esto. ¿No? Si quieren, déjenme solo por completitud, pero uno podría pensar que
esto es como tener nada, spin girando en dirección. ¿Ok? Entonces, veo la reflexión especular de este proceso. Bueno, de nuevo tendré el pi menos en reposo. De nuevo las cosas saldrán back to back. ¿Sí? Acá tendré de nuevo el neutrino, el muón. ¿Sí? Ahora, fíjense que frente a la reflexión especular, el sentido en el que giran estas flechitas, ¿cómo se llama esto? Se opone, ¿no? Digo, cuando vea la reflexión en el espejo, estas flechitas giran en el sentido contrario, así que esta cosa tendrá su helicidad invertida, y lo mismo está acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, digo, en la medida en que uno diga que las leyes de la física son invariantes frente a este tipo de transformaciones, frente a reflexiones, ¿no? Digo, los dos procesos deberían ser observables, en principio. Bueno, el de arriba sí se observa. Perdón. Este es observado. Y este no se observa. ¿Sí? De hecho, solo se ven experimentalmente. Bueno, acá voy a hacer una cosa que está mal. En realidad, bueno, si no tiene más, en definitiva, vamos a ver que termina siendo lo mismo. Que va a ser llamar esto right. ¿Sí? No es del todo correcto, ahora lo vamos a ver bien, pero voy a asociar el estado de helicidad positiva con la palabra right y al estado de helicidad negativa con la palabra left. Vamos a ver que si la partícula es no masiva, esa identificación es totalmente válida, en la medida que haya masa no está bien. ¿Sí? Entonces, lo que quería decir es que experimentalmente solo se observan antineutrinos right o neutrinos left. ¿Sí? Vamos a ver que esto en definitiva se debe, lo vamos a ver más adelante cuando veamos bien la interacción débil, pero esto se debe a que la interacción débil, ¿sí? La interacción electroweak, dio la pérdida. ¿Okay? Esto solo para mencionarlo, volviendo al punto inicial, había arrancado diciendo, bueno, uno esperaría que las leyes de la física sean invariantes frente a paridad. Hay evidencia experimental de que eso no pasa. Vamos a ver mucho más adelante. Si quieren leer esto, están en la página 137 en adelante de Griffiths. Como hay bastante más detalle de experimentos. ¿Ok? Esto solo como comentario. Entonces, déjenme hacer acá otra división. Hablamos de helicidad. Bueno, lo que me quedaba, viendo los títulos del principio, es hablar un poquitito de quiralidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Por ahora hablo. Ok, bueno, párenme cualquier cosa. Entonces, quiralidad. Bien, bueno, el operador de quiralidad básicamente se define, me imagino que ya lo mencionaron, ¿sí? Básicamente se define como el operador gamma 5. Ah, ¿no lo mencionaron? Bueno, el operador quiralidad básicamente es gamma 5. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, como que este operador en general, digo, hasta ahora no lo mencionaron demasiado porque uno podría decir, bueno, si escribo el hamiltoniano de Dirac, ¿no? O sea, el hamiltoniano de Dirac, saben que se puede escribir como alfa por P más beta por M por phi. O si quieren, escribo esto en términos de las matrices gamas. Esto es lo mismo que poner gamma 0, gamma por P,
más gamma 0m, todo por phi. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tienen dos matrices gamma y acá tienen una, entonces no es nada difícil convencerse de que el hamiltoniano de Dirac no conmuta con gamma 5. ¿Ok? Entonces, en general, la quiralidad no es una cantidad conservada, pero fíjense que eso viene exclusivamente de este término de masa. ¿No? O sea, esto es si la masa es distinta de 0. Ahora, si la masa fuera igual a 0, fíjense que cuando conmute este gamma 5 con el gamma mu y cualquiera de los otros gammas, voy a sacar dos signos menos, así que para partículas sin masa, la quiralidad sí es un número cuántico bien definido. Esto es si la masa es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en particular el interés, vamos a ver que en este límite en el que la masa es 0, o uno puede despreciar la masa porque está en el límite ultrarrelativista, las ecuaciones de Dirac se van a desacoplar en, o sea, las soluciones a la ecuación de Dirac, mejor dicho, los espinores, se van a desacoplar en dos espinores bidimensionales, cada uno de los cuales tiene quiralidad bien definida. Entonces, para ver eso, me parece eso se ve muchísimo más cómodo en la representación de Weil. Si recuerdan la primera clase de Matías, él les mencionó que la base de Dirac para representar las matrices gamma es útil en el límite de baja energía para ver la transición a la ecuación de Schrödinger, y eso básicamente es porque el gamma 0 de este término es diagonal. ¿Sí? En el límite ultra relativista, vamos a ver que lo que es útil en realidad es que gamma 5 esté diagonalizado, y eso pasa en la base de Weil. Entonces, lo que se está diciendo es, en la base de Weil, bueno, estas matrices alfa, si recuerdan, se escriben como menos sigma i en bloques. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, estamos re bien. Perdón, venía medio de las apuradas, pensé que iba a estar mucho más corto. Y voy a ir un poquitito más lento en lo que queda de la clase. Bueno, y con esto uno puede armar las matrices gamma, ver que estas cosas terminan quedando 0, la matriz de Pauli, menos la matriz de Pauli, 0. Y, como les decía, gamma 5 en esta base sí es diagonal. ¿Sí? Entonces, veamos cómo queda el hamiltoniano de Dirac en esta base. Entonces, sugestivamente voy a separar las soluciones, estos espinores, soluciones a la ecuación de Dirac, en UL y URight. De nuevo, los índices son bastante sugestivos, donde cada uno de estos tienen dos componentes. ¿Ok? Entonces, nada, volvamos a escribir el hamiltoniano de Dirac. Dijimos que esta cosa era alfa por P más beta M. En fin, así que si escribo la matricita de esta cosa, lo que me termina quedando es que todos los términos de alfa son diagonales, así que esto me queda menos sigma por P. Acá tengo la masa. Esto es la masa por una identidad 2×2, ¿no? Por las dudas. Y acá tengo sigma por P. ¿Sí? Todo esto aplicado a UL, UR, no es más que, bueno, E por UL, UR. Fíjense que no avancé demasiado en el sentido de que, bueno, esta matriz me sigue acoplando, ¿sí? O sea, esta cosa sigue acoplando las dos componentes de este espinor, así que en definitiva no simplifiqué demasiado el problema. ¿Están todos de acuerdo, no? Claro, bien. Ahora, en el límite ultrarrelativista, ¿sí? O directamente en límite, o sea, si la masa es 0, ¿no? O sea, si la masa es 0, como estoy en el límite ultrarrelativista,
¿sí? En el que de nuevo el módulo del impulso es muchísimo más grande que la masa. ¿Sí? En ese caso puedo despreciar los términos de masa. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el límite ultrarrelativista, el hamiltoniano termina quedando diagonal, ¿no? Esto me queda 0, 0. U left, U right, igual a U left, U right. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense que si la masa es 0 o estamos en el límite ultrarrelativista, la ecuación de Dirac termina desacoplándose en dos ecuaciones para espinores de solamente dos componentes. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la quiralidad? Bueno, fíjense que en esta base dijimos gamma 5 dijimos que era diagonal, ¿no? Menos la identidad, 0, 0, la identidad, ¿no? Entonces, estas dos componentes en las que se desacopla la ecuación de Dirac tienen quiralidad bien definida, ¿no? Porque si hago gamma 5 por U left, esto me da menos U left. Si hago gamma 5 por U right, esto me da más U right. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que, está bien, la quiralidad como operador no conmuta con el hamiltoniano de Dirac, pero va a ser una cantidad que esté bien definida en el límite de masa cero. Bueno, el límite en el que la masa es despreciable frente al impulso. ¿Ok? En general, esto no lo escribí, pero el autoestado o sea, el autovalor negativo se suele denotar left. ¿Sí? Y el autoestado con autovalor positivo suele denotarse right. En este sentido era lo que les decía, que técnicamente right y left están reservados para los autoestados de quiralidad, no de helicidad. ¿Sí? Pero vamos a ver que en algún límite esas dos cosas coinciden. ¿Ok? Hasta acá todo bien, ¿no? Bueno, uno podría, déjenme mostrar un par de propiedades, a ver, saco la guía un segundito. Ok, sí, un par de propiedades que pide la guía. Fíjense que dado alguna solución de la ecuación de Dirac, ¿sí? Tranquilamente podemos escribir esto como, bueno, 1/2 de 1 más gamma 5 por U, más 1/2, 1 menos gamma 5 por U. ¿No? O sea, fíjense que esto en definitiva es, simplemente sumé y resté 1/2 de gamma 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver que este tipo de acá se comporta como un operador de proyección. ¿Sí? O sea, en particular esto va a ser, bueno, lo que vamos a llamar el proyector sobre estados de quiralidad positiva, sobre quiralidad right, y esto va a ser el proyector sobre estados de quiralidad left. ¿No? ¿Cómo probamos eso? Bueno, ¿qué propiedades debería satisfacer cualquier cosa que se digne a ser llamada un proyector? Bueno, necesitamos que, en particular, dado cualquiera de estos, si los elevo al cuadrado me vuelvan a dar el mismo. ¿No? Entonces, si hago esto me da 1/4, 1 más menos gamma 5 al cuadrado. Así que esto va a ser 1/4, me queda 1 más gamma 5 al cuadrado, más o menos 2 veces gamma 5. ¿Sí? Pero recuerden que dijimos que gamma 5 al cuadrado no era más que la identidad. Así que esto es 1/2, 1 más menos gamma 5. Así que esto es el proyector más menos. Bien, buenísimo. Nada, si esto se digna a ser llamado un proyector, también necesitaríamos que P más aplicado a P menos de 0. De nuevo, eso también se ve sumamente fácil, porque esto es 1/2 de 1 más gamma 5 por 1/4. 1 menos gamma 5. ¿Sí? Así que fíjense que lo único que sobrevive acá es 1/4, 1 menos gamma 5 al cuadrado, que esto de nuevo es 0. ¿Sí? Y bueno, y la otra cosa que me gustaría probar es que efectivamente, si yo le aplico este operador de proyección a algún espinor, efectivamente proyecto sobre el estado de
delicidad más, ¿no? O sea, lo que me faltaría probar para ver que esto efectivamente proyecta sobre el estado de quiralidad right o left, es decir, bueno, si yo opero con gamma 5 sobre P más aplicado a algún espinor, ¿cuánto debería dar esto? De nuevo, si esto efectivamente proyecta sobre estados de quiralidad right. U-right, claro, exactamente, ¿no? Así que, o sea, básicamente me debería volver a salir este P más U, que es lo que yo llamé U-right. ¿Ok? Entonces, chequeemos que eso efectivamente pasa. De nuevo, no es complicado porque esto es gamma 5 por 1 medio, 1 más gamma 5, aplicado a U. ¿Sí? Y fíjense que tranquilamente puedo... No, o sea, esto me va a terminar quedando 1 medio, distribuyo, ¿no? El primer término me queda con un gamma 5, el segundo me queda un gamma 5 al cuadrado, que eso es 1. Todo esto aplicado a U, así que esto en definitiva no es más que 1 medio, 1 más gamma 5, y aplicado a U, que es lo que habíamos llamado P más U. Pueden probar que pasa exactamente lo mismo con el proyector menos, o sea que efectivamente este P más proyecta sobre estados de quiralidad right y P menos proyectan sobre estados de quiralidad left. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que vimos es, bueno, tenemos un número cuántico que está siempre bien definido, incluso cuando hay masa, que es la helicidad, ¿sí? Pero no es invariante de Lorentz. Tenemos por otro lado la quiralidad, que solo conmuta con el hamiltoniano, o sea, solo es un número cuántico relevante en el límite ultrarrelativista o cuando no hay masa, pero este tipo sí es invariante frente a Boost, ¿no? Eso se ve fácil porque fíjense que nada, si me fijo, si agarro gamma 5 y lo conmuto con cualquiera de los generadores de rotaciones o boost de la clase pasada, ¿sí? Fíjense que, como de nuevo, todos los términos de estos cosas tienen dos matrices gamma. Este conmutador va a dar 0, ¿no? Entonces, a diferencia de la helicidad, la quiralidad sí es una cantidad que es invariante cuando hago boost. Entonces, lo que me faltaría mencionar en este caso es, bueno, ¿cuál es la relación que hay entre quiralidad y helicidad? ¿Ok? Venga, sirvo un mate. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O va bien? Va bien, ok, perfecto. ¿No? Entonces, de nuevo, me gustaría ver si existe alguna relación entre estas dos cosas. Entonces, en particular, bueno, probemos qué pasa si hago... Le voy a poner el factor 1 medio de entrada, se lo podría agregar después, pero ¿qué pasa si hago, bueno, 1 medio del operador de quiralidad aplicado a algún espinor cualquiera? Por ahora consideremos que es una de las soluciones de energía positiva, ¿sí? Que es una de las UVs. Ok, entonces, si quieren hagamos esta cuenta en la representación, en la base de Dirac, que es la que veníamos usando. ¿Sí? ¿Qué pinta tenía gamma 5 en esa base? Era esta cosa, ¿no? ¿Están de acuerdo que aplicar el operador paridad al espinor es entrarle con esta matriz, básicamente? ¿Sí? Donde este espinor era, bueno, habíamos dicho que si era una de las soluciones de energía positiva, era menos I omega t menos P por X. Y acá lo que teníamos era, bueno, este espinor de dos componentes, y acá P por sigma omega más M, este espinor de dos componentes. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que si opero con esta matriz sobre este espinor, básicamente lo que hago es, bueno, invertir el orden de las componentes superior e inferior, ¿no? O sea, esta cosa me va a pasar las dos componentes inferiores arriba y me va a bajar las dos componentes superiores a la parte de abajo del espinor. O sea, lo que estoy diciendo es que el resultado de esta cosa es, bueno, 1 medio, L menos I, omega t menos P por X. ¿Sí? Y esto lo que hace es subirme estas dos
Y me baja esto. ¿Sí? Que en principio no parecería tener nada de pinta de estar relacionado con el operador de helicidad aplicado sobre el espinor, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente, si estamos de nuevo, en el límite ultrarrelativista, ¿no? O sea, si estamos en el límite en el que módulo de P es muchísimo más grande que la masa, ¿están de acuerdo que toda esta cosa de acá se comporta básicamente como el módulo de P? ¿Sí? ¿No? ¿De qué está hablando este tipo? Sí, bien. Ok, bien. Entonces, fíjense que si quiero recuperar el espinor original, ¿no? O sea, si quiero poner un medio, que acá me quede de nuevo el E a la menos I omega T menos P por X. ¿No? Y acá quiero recuperar el espinor que tenía originalmente, que era sigma P por sigma. Dijimos que esto era aproximadamente módulo de P. ¿Sí? Bueno, ¿qué pinta tendría que ser la matriz que va acá para recuperar esto? O sea, la pregunta parece molesta, pero noten lo siguiente, como lo único que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, es que recuerden esto, que si hacen P por sigma sobre módulo de P al cuadrado, esta cosa les da 1, ¿no? Entonces, fíjense que si en esta matriz yo pongo en la diagonal esta cosa, esta cantidad, P por sigma sobre módulo de P, ¿sí? Cuando opere con esta matriz en este espinor, justamente me va a quedar esta cosa al cuadrado, ¿sí? Que me va a quedar solamente el chi que tengo acá, y en el de arriba quedará este P escalar sigma sobre módulo de P aplicado a chi. ¿Se entendió lo que dije? O sea, simplemente estoy reescribiendo este tipo. Lo que quiero es reescribir este espinor en términos de el espinor U con el que arranqué. ¿Bien? Ahora, ¿alguien identifica quién es esta matriz de acá? No, o sea, digo, a lo que llegué finalmente es que del lado derecho tengo el espinor con el que arranqué. Está buenísimo. Bueno, ¿cuál es el operador que está a la izquierda? El sigma grande. No, no es el sigma grande porque hay factores con el impulso. La helicidad, tal cual, ¿no? Esta cosa que está acá, o sea, esta matriz es justamente el operador de helicidad que habíamos definido, ¿no? Es la matriz que tiene proyectado el spin sobre la dirección sobre el vector de impulso. ¿Sí? Entonces, fíjense que efectivamente entonces, ¿no? Justamente, si la masa es 0, o uno está en el límite ultrarrelativista, ¿no? Lo que acabamos de mostrar es que justamente un medio de la quiralidad coincide con la helicidad. ¿Sí? De acá viene el uso incorrecto de decir, bueno, que el estado con helicidad positiva es right y el de helicidad negativa es left. Básicamente es porque uno en general está pensando en partículas no masivas, o mejor dicho, en partículas con impulsos lo suficientemente grandes como para despreciar la masa, y en ese límite, helicidad y quiralidad sí coinciden. ¿No? Entonces, bueno, justamente en el límite de masa tendiendo a 0, fíjense que bueno, la helicidad gana todas las propiedades buenas de la quiralidad y viceversa, ¿no? O sea, automáticamente si la masa es 0, la helicidad es invariante frente a boost. Eso lo dijimos diciendo que no había ningún frame en el que nos pudiéramos parar que se moviera a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Bueno, en ese límite la quiralidad conmuta con el hamiltoniano de Dirac, que eso también lo habíamos probado. ¿Y qué más quería contarles? Ah, bueno, que esta relación también, o sea, técnicamente esta cosa la dedujimos solamente para las soluciones de energía positiva de la ecuación de Dirac, pero uno podría preguntarse exactamente lo mismo para las soluciones de energía negativa. ¿Sí? Decir, bueno, ¿qué pasa si ahora hago
un medio de gamma 5, pero operando sobre alguna de las soluciones de energía negativa. ¿Ok? Bueno, o sea, no les va a resultar sorprendente que uno llegue a algo muy parecido al caso anterior. O sea, de nuevo esto nos va a llevar a algo de la pinta, un medio de P por sigma sobre módulo de P. P por sigma sobre módulo de P. Aplicado a una de las soluciones de energía negativa. De nuevo, esto es un aproximado en realidad, sí. Módulo de P mucho más grande que la masa. Ahora, fíjense lo siguiente. Si recuerdan, ¿no? ¿Qué pinta tenían las soluciones de energía negativa de la ecuación de Dirac? Bueno, estas cosas tenían, de nuevo, lo que me interesa es esta parte. Tenían el E a la I omega t menos ¿qué iba a hacer con P? Menos P por X. ¿Sí? Todo esto por el espinorcito. ¿Sí? Entonces, fíjense que si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el impulso asociado a este espinor de energía negativa? ¿No? Lo que uno debería hacer es, bueno, si hago IH barra, bueno, vamos a decir, H barra va a ser 1, ¿no? Pero hago IH barra gradiente, ¿sí? Esto es lo que yo asociaría al impulso. Vamos a ponerle K. ¿Ok? Perdón, menos IH barra, ¿no? ¿Todos de acuerdo con esto? O sea, si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el impulso asociado a esta solución? Uno diría, bueno, hago el operador impulso, hago menos I el gradiente de esta cosa, y lo que salga es lo que yo asociaría al impulso de esta partícula. Ahora, fíjense que si hacen esa cuenta, lo que les va a salir acá es, bueno, menos P. ¿No? Que esto lo habían discutido con Matías ya, decir, bueno, el impulso físico de esta partícula es menos el de esta etiqueta que aparece acá. ¿Sí? ¿No? Ok, bien. Entonces, fíjense que en ese caso, lo que nos queda es que un medio de gamma 5 operando sobre las soluciones de energía negativa, ¿sí? No es la helicidad, sino que es menos la helicidad por ese menos que nos falta ahí. Que es menos el operador helicidad operando sobre esas soluciones. ¿Ok? Buenísimo. ¿Qué más me quedaba? Creo que hice casi toda la segunda parte de la guía que quería. Déjenme que revise un cachito. Bueno, una cosita más. Esto lo dije, pero déjenme escribirlo una vez más. Fíjense que si, o sea, en este límite, ¿no? ¿Sí? En el límite ultrarrelativista, entonces lo que dijimos es que podemos hacer la asociación quiralidad, helicidad. Y que entonces en este límite es fácil probar que la helicidad es verdaderamente invariante frente a Boost, ¿no? Porque es de nuevo probar que, o sea, si uno dice, bueno, si uno se pregunta cómo es el conmutador del operador helicidad con los generadores de estos Boost, habíamos dicho que esto en general era distinto de 0, ¿sí? Pero en este límite esto es lo mismo que decir gamma 5, sigma mu, ¿sí? Que esto es 0. Solo como comentario, porque era uno de los últimos ejercicios de la guía. Bueno, con esto hicimos casi completos todos los ejercicios entre el 10 y el 16. Creo que no les queda casi nada para hacer ustedes, pero revísenlos igual por las dudas. Perdón, me apuro un poco, terminé un poco más temprano de lo que quería, pero... Sí, creo que no les queda casi nada para hacer. Igual revisen, vuelvan a hacer los ejercicios de todas maneras y pregunten, pero con esto deberían estar más que guiados. No sé, ¿hay alguna consulta hasta acá?
sea, esto que hicimos son los ejercicios 10 al 16. Preguntas. Perdón, les dejo esto para que copien. Vuelvo a prender la cámara por las dudas. Había un comentario más que no llegué a contar la clase pasada, perdón. Yo no tengo preguntas por ahora, ok. Bueno, solo como comentario. Perdón, esto quería contarlo la clase pasada. Bánquenme un segundito. Bueno, como comentario, esto prueben a hacerlo, de última pregunten, pero me quedó colgado de la clase anterior, que es decir, bueno, ¿cómo quedan? Perdón. Lo que no llegué a contar la clase pasada es, bueno, ¿cómo quedan las matrices S asociadas a boost y rotaciones que encontramos la clase pasada en la base de Bayes? ¿Sí? Entonces, prueben a hacer esto, van a llegar a que, de nuevo, perdón, a que estas matrices S quedan diagonales justamente en los mismos bloques que encontramos antes, y tiene sentido, ¿no? Porque ya habíamos dicho que la quiralidad era invariante frente a boost y rotaciones, así que si las ecuaciones ya se desacoplan en estados de quiralidad definida, hacer boost y rotaciones no las van a mezclar, así que a lo que van a llegar es que estas matrices S son matrices en bloques, de nuevo. Son diagonales y tendrán, bueno, cositas acá operando sobre U-left, U-right. ¿No? O sea, de nuevo, las transformaciones de Lorentz no mezclan, estos serán las componentes U-right y U-left, pero de nuevo, esto tiene sentido porque vimos que esta cosa conmuta con los generadores de esas transformaciones. Ahora sí, era lo que me había faltado mencionarles. Bueno, dejo de compartir esto un cachito. No sé si tienen preguntas o... Uy, perdón. Yo tengo varias dudas, pero como que me fueron quedando de ejercicios que hice. No sé si prefieren... Sí, o sea, no de la clase, digamos. Claro, no, por eso. Así que... no sé si- Pueden... Ok, sí, pregunten tranquilos. Como les queda un rato como para preguntar de otras guías también. Ok. Bueno, yo te pregunto, pero cualquier cosa podés pararme. Dale. Porque creo que son medio tontas. Sí, no pasa algunas. nada. Si querés, por las dudas, Matías, deja de grabar como para... Va, no sé. Dale.